Hola, buena mi gente, ¿qué lo que? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dios. Espera, esto es broma. Espera. Bueno, ahora en serio, bienvenidos a mi canal, el canal de Dios Economía. Hoy os traigo pues el tema 2.3, hablaremos de los mercados, hablaremos de lo que es la competencia perfecta y de sus principios, que es lo más importante para ver qué pasa cuando se transgrede alguno de ellos, en qué se convierte. Realmente la competencia perfecta no existe. Existen muchas otras cosas, pero la perfecta no. Y eso pasa porque se transgreden en el día a día, en la realidad, algunos de esos principios. Vamos a verlo. También veremos una primera condición, que es la condición de maximización del beneficio, para entender qué pasa y por qué es perjudicial el monopolio para la sociedad y cómo la sociedad pierde, digamos, capacidad o hay un coste social del monopolio. También pasa en el oligopolio o en la competencia monopolística. Bueno, en fin, que no quiero daros volver la cabeza loca, pero sí que es verdad que estos conceptos, desde el punto de vista de la microeconomía, son importantes de entender. Y creo que vamos a hacerlo de manera guiada, por lo menos en la primera condición de ingreso marginal, coste marginal, veremos lo que es esto, para que vosotros entendáis, por lo menos de manera analítica, qué significan estas cosas. En fin, vamos a ello, sin más dilación. Bueno, pues como ya hemos dicho, vamos a hablar de los mercados, no del mercado como tal en sentido estricto, donde se produce la oferta y la demanda. Ese tema lo dejamos atrás, está en el anterior vídeo si lo queréis ver. Además, deberíais, porque así entenderíais cosas que vamos a ver ahora, cositas que vamos a ver aquí. Bien, ¿cuál es la importancia de la competencia? A esto nos vamos a referir en este vídeo, nos vamos a centrar en esto. Y es que la inexistencia de la competencia genera grandes desventajas para los consumidores que se ven obligados a aceptar ciertas imposiciones, es decir, se ven obligados, como ya he dicho antes. Se ven obligados porque pensad que no disfrutan de bienes y servicios de calidad, porque imaginaos un monopolio, una empresa que ostenta el poder para crear un producto de necesidad, pues tampoco se lo va a currar demasiado porque es la única, no hay competidores, no va a invertir en investigación, desarrollo e innovación, por ejemplo, que es una de las desventajas, ¿no? No hay suficiente cantidad, y si no hay suficiente cantidad para un producto que se demanda, al final va a aumentar su escasez, y al aumentar su escasez va a aumentar su precio. Su precio será mayor que si existe competencia. Evidentemente, en un mundo donde hay muchos competidores, habrá un precio menor para ese producto. Donde hay un solo fabricante de un producto, pues evidentemente pues menos cantidad, más precio. Y luego los precios, como ya he dicho, relacionado con esto, serán elevados. Y la reducción del desarrollo. ¿Por qué no habrá desarrollo en un país donde solo existan monopolios? Por ejemplo, vamos a imaginar Monopolyland, pues que todas las empresas son productos únicos en lo que no hay competencia alguna. Pues evidentemente las empresas en un mundo real, realista como el nuestro, inyectan dinero o hacen inversiones para aumentar su capacidad productiva, para aumentar la innovación en sus productos, para aumentar los conocimientos acerca de los materiales. Esto obliga a que, bueno, pues se estudie o se indague sobre nuevos materiales, procesos productivos, combustibles, y esto al final genera un desarrollo social aparte de generarle un beneficio a la empresa que está desarrollando un producto para diferenciarse de otros. Cuando yo desarrollo un móvil que se le dobla la pantalla, estoy intentando desarrollar algo que me diferencie de mis competidores para poder llamar la demanda, la atención del resto. Y esto no se haría en un mundo donde solo sería yo el que vendiese móviles. No me preocuparía tanto por innovar. Bueno, es importantísimo entender primero qué es la competencia perfecta y por qué debemos entender la competencia perfecta, la cual digo, y lo digo abiertamente, o sea, más que abiertamente lo dejo claro y lo matizo, es que no hay una competencia perfecta en un mundo como el nuestro. La competencia perfecta es digamos, un mercado ideal donde hay una serie de preceptos o axiomas o principios
que deben cumplirse para que se acerque a la perfección o sea ideal esta competencia. Lo importante de esto no es entender esos conceptos porque se produzcan en la realidad, sino porque queremos saber qué pasa cuando uno de ellos se transgrede, en qué se convierte, ¿no? Para entender lo que es nuestra realidad. En una competencia perfecta hay muchos oferentes y demandantes. ¿Para qué? Para que todos los individuos que actúan en ese mercado sean precio aceptantes. ¿Qué significa esto? Que ninguno, como hay muchos vendedores de naranjas y muchos compradores de naranja, ninguno de los dos grupos tenga poder sobre el otro. O nadie dentro del grupo tenga el poder de modificar los precios. Yo, por ejemplo, soy el único vendedor de naranjas. Si soy el único vendedor de naranjas, evidentemente puedo modificar el precio de la venta de naranjas sin que nadie o no tener muchas restricciones en este sentido. Sin embargo, si hay muchos competidores, yo no puedo subir demasiado mi precio de naranja. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente que me compra naranjas a mí se irá a otro. Yo tampoco dependo de que alguien, una única persona, me compre naranjas a mí. Y como no dependo de que una persona me compre naranja, esa persona no tiene poder sobre mí. Es decir, ninguna de las dos partes tiene poder sobre el otro. Esto es importante que exista. Bien, por otro lado, los productos deben ser totalmente homogéneos. Casi perfectamente no. Perfectamente homogéneos. ¿Qué significa eso? Que sean iguales. Y por eso he puesto naranjas. Nosotros, un grupo de personas, vendemos naranjas. Las naranjas son iguales, más o menos iguales. ¿Sí? Imaginaos que cogemos las naranjas del mismo campo o en los mismos peces del mismo mar y son todos iguales. No tengo la capacidad de poder vender mi producto como diferenciado. No tengo la capacidad de decir, no, mi naranja es más cara porque evidentemente es de mejor calidad. Si yo no puedo hacer eso, estamos hablando de productos totalmente homogéneos. No tengo poder para modificar los precios. Esa es la idea básica, no tengo poder en el mercado. Bien, información simétrica, y en este caso simétrica significa homogénea, que todos tengamos la misma información, sepamos de dónde se sacan esas naranjas, cómo se riegan, cuál es el abono, cuál es el sistema de producción de esas naranjas, es decir, es totalmente transparente la información que se extiende. Mis competidores y yo sabemos cómo se producen las cosas y los clientes cómo se producen las naranjas, no podemos engañarles. Entonces ya veis cómo todos estos principios van flaqueando poco a poco, ¿no? Bien, y por último, no hay barreras. Importantísimo, no hay barreras de entrada ni de salida. Si alguien quiere vender naranjas ahora mismo porque ve que hay beneficios, pues nada, se coge un campo, planta naranjas y comienza a competir con nosotros. Y ya está. Ninguno de los que estamos aquí, como no tenemos poder para modificar el precio, la estructura de costes o los campos que se venden, o no tenemos el control de los recursos, por ejemplo, imaginaos las tierras, no tenemos todas las tierras, evidentemente no podemos implantar barreras para que nuevos competidores no puedan entrar. Y como no podemos hacer eso, pues no tenemos poder alguno. ¿Vale? Entonces esto, digamos, que incide más en esta cuestión, en que no tenemos poder. Tampoco podemos impedir que nadie se vaya. Imaginaos, no podemos establecer una ley para que no se cierren ciertos campos de naranjas. Porque si hay pérdidas, la gente se puede ir. ¿Vale? Y así, digamos que el precio o los beneficios a largo plazo es igual a cero. Pero bueno, esto es una cosa casi de acto de fe. Lo que me interesa a mí, lo principal es que entendáis estos 4 puntos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando se transgrede uno de los principios? Y aquí viene lo interesante. Hemos entendido que es la competencia perfecta, que no tenemos poder ninguno para modificar los precios, que somos precio aceptantes y que, bueno, pues básicamente somos uno más y que la gente no compra, pues porque a todo el mundo nos compran y ya está. Pero esto no pasa en la realidad. Por ejemplo, vamos a empezar por el monopolio, que es, digamos, la parte más exagerada, que, bueno, exagerada entre comillas, porque sí existen monopolios, ya sean naturales o públicos, o incluso no naturales, que básicamente se dan por el crecimiento de empresas que se han comido todo el mercado y que las leyes, por ejemplo, no están funcionando bien o son difusas a la hora de
impedir monopolios, porque veremos que el monopolio genera lo que se llama el coste social del monopolio o cualquier, digamos, tipo de competencia no perfecta, competencias imperfectas le llamaremos, ¿no? Bien, empecemos por aquí, por el monopolio. Y el monopolio es, como su nombre indica, mono, uno, polio, poder. El poder solo de uno. Solo hay un oferente. Si solo hay un oferente, este ostenta el poder de modificar las cantidades y por lo tanto los precios. Menos cantidad y un precio mayor. Si yo soy el único que vende naranjas, pues evidentemente yo modificaré las cantidades de las naranjas o el precio de las naranjas y la gente, pues bueno, tendrá que aceptar ese precio. Es verdad que mi demanda se modificará, pero en términos generales obtendré un beneficio adicional por tener el poder y controlar los precios yo solo. ¿Se entiende? Precio único. Es decir, no tengo otros competidores en naranja, no hay otras naranjas. Y por lo tanto no podemos, o sea, buscar los consumidores de naranjas productos sustitutivos. Es importante esto, porque lo veremos más adelante en la competencia monopolística, que no es un monopolio, que es monopolística, ya veremos qué significa esto. Hay sustitutivos. Creemos que el producto es único, pero sí que hay sustitutivos. Imaginaos el caso extremo, que no hay sustitutivos para este producto. Evidentemente, si no hay sustitutivo más alto, podré establecer el precio de este producto. Por lo tanto, genera un coste para el consumidor. Información asimétrica. En este caso no es simétrica, no es perfectamente homogénea ni transparente. Yo soy el monopolio de las naranjas, ostento, digamos, la información de la estructura de costes y yo sé cómo se producen esas naranjas y es, digamos, un secreto empresarial que no doy a cualquiera, ¿no? O que no doy a nadie. Y luego, evidentemente, existen fuertes barreras. Y pueden existir fuertes barreras porque los costes para entrar a competir contra mí, que soy el monopolio de las naranjas, puede ser muy elevado. Y pueden ser barreras económicas en ese sentido. O que yo, como soy el monopolio de este país de naranjas, pues tengo todos los terrenos y no se lo voy a ceder a nadie para que plante naranjas y me haga competencia a mí. Por lo tanto, existen fuertes barreras. Ya veis todas las desventajas para el consumidor que supone, evidentemente, para mí es una ventaja. Bien. Vamos a ver gráficamente por qué es una mala situación para la sociedad el monopolio. Pero, primero tenemos que entender ciertas condiciones de base. Tendréis que hacer un acto de fe, de momento. ¿Por qué tenéis que hacer un acto de fe? Porque lo que voy a contar, lo voy a contar de manera teórica y va a estar muy guiadito, muy guiado. No es, digamos, un ejercicio para un nivel de cuarto o incluso primero de bachillerato. Es más bien, pues, un poquito más allá, pero lo voy a guiar. Y como va a estar tan guiado, bueno, a este nivel, al nivel que lo voy a explicar, sí que es verdad que se pueden explicar de una persona hasta de tercero de la ESO, incluso, pero tenéis que hacer un acto de fe de dos preceptos o dos axiomas que tenéis que entender para poder entender, valga la redundancia, esto gráficamente. La primera es que la condición de maximización del beneficio se da cuando el ingreso marginal de una empresa es igual a su coste marginal, es decir, el beneficio marginal es igual a cero. Recordemos que el beneficio es ingreso menos costes, pues el beneficio marginal es ingreso marginal menos coste marginal. Si este es igual a cero, ahí en ese punto encontraremos el beneficio máximo, el beneficio absoluto, no marginal, ¿vale? Entonces, ingreso marginal ya veremos lo que es, y coste marginal también. Y bien, también tenemos que entender que la suma de los costes marginales de las empresas son, de hecho, la función de oferta del mercado. La función de oferta que hemos visto, una función de oferta creciente, es la suma de todos los costes marginales de todas las empresas que trabajan en ese mercado. Ahora bien, en un monopolio, la única función de oferta es la que presenta el monopolio, es decir, la empresa. Es de sola una, o sea, para que me entendáis, los costes marginales de esa empresa representan toda la función de oferta, porque no hay otra empresa, ¿vale? ¿Sí? Vayamos a lo teórico. Empecemos por lo básico. ¿Qué es ingreso marginal? Y aquí he puesto
Cada vez que producimos y vendemos una unidad de nuestro producto, naranjas, ingresamos dinero. La pregunta es, ¿qué cantidad de dinero ingresamos por cada unidad de bien producido? Es decir, el precio para que lo entendamos de manera fácil, aunque esto no sucede exactamente así en la realidad, pero para que lo entendamos de manera fácil, ¿qué cantidad de dinero ingresamos por cada unidad de naranjas que producimos? Pues el precio. El precio sería el ingreso marginal. Esto sería ingreso marginal, ¿vale? Cantidad monetaria que obtenemos por cada unidad de producto adicional. Eso sería. Por otro lado, tenemos el coste marginal. Cada vez que producimos, evidentemente, también nos cuesta dinero. Es decir, los materiales que necesitamos para las naranjas, es decir, agua, arar la tierra, los trabajadores que la cuidan, etcétera, 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 los suministros, el gas, la luz, todo eso es dinero que nos cuesta. Y nos preguntamos, ¿qué cantidad de dinero gastamos por cada unidad de naranjas que producimos? Esto sería, análogamente, el coste marginal, cantidad monetaria, es decir, euros, que gastamos por cada unidad de producto adicional, es decir, que producimos, ¿ok? Dicho esto, aquí vienen los actos de fe, lo que tenéis que creer. Y es que la empresa obtiene su máximo beneficio cuando ingreso marginal, que ya sabemos lo que es igual al coste marginal. Es decir, 5 es el ingreso marginal que obtengo, es igual a 5, que es lo que me cuesta producir esa naranja. Entonces, cuando mis ingresos marginales encuestan mi coste marginales es cuando obtengo el máximo beneficio de la empresa. Si yo en ese punto, en ese nivel de producción de naranjas, es decir, 1000 naranjas, imaginaos, ese es el punto que en mi cual ingresos marginales a coste marginales, calculo mis beneficios normales, es decir, ingreso total que obtengo por esas naranjas, y le resto los costes totales que obtengo o que tengo que asumir por esas naranjas, el beneficio, el resultado, me va a dar el máximo posible, ¿vale? El máximo posible. Entonces, para que entendamos y para que lo vayamos ya masticando, los ingresos marginales, que ya veremos lo que son, es igual a la función de oferta. Recordemos que los costes marginales de las empresas es la función de oferta de esa empresa. Y la suma de todos los costes marginales de la empresa A, B, C, D, E y así hasta el infinito conforman o suman la función de oferta que ya conocemos, ¿vale? Lo veremos de manera práctica. Por ejemplo, aquí tenemos una función de oferta, donde la cantidad ofertada es igual a menos 20 más P. Y esto ya sabéis de dónde sale, porque ya lo vimos en vídeos anteriores, en, digamos, la secuencia de vídeos desde el 2.1 hasta ahora. Y esta es la función de demanda, 500 menos P. Para hallar, digamos, o para analizar esto, debemos despejar al revés, es decir, aquí está Q en función de los precios, pues tenemos que buscar los precios en función de las cantidades, y ya está, es decir, es hallar la inversa de esta función, y la inversa de esta función es despejar P, punto pelota. ¿Qué quiero decir con esto? Pasamos este menos 20 que está en negativo sumando aquí, y ya está, y tenemos que Q más 20 es igual a P, lo ponemos agradable, de forma agradable, es decir, ponemos la P aquí, y ponemos P, el precio de los oferentes, es igual a la cantidad más 20, es decir, el precio que se va a establecer va a ser la cantidad que fabriquemos más 20 unidades monetarias, más 20 euros, ya está. Bien, sigamos análogamente con, digamos, la demanda. Hacemos lo mismo con la demanda, buscamos el precio de los demandantes que sea una función de las cantidades. Aquí muy fácil, porque esta menos P pasa a este lado en positivo y esta Q que está en positivo pasa al otro lado negativo. Fin, ya lo tenemos. Y nada cambia. Imaginemos que queremos buscar, digamos, el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio que hemos visto hasta ahora siempre se da en competencia perfecta, donde tanto los oferentes como los demandantes están de acuerdo en precios y cantidades. Ya está. Y eso se da así, como siempre. El precio de los oferentes tiene que ser igual al precio de los demandantes. Por eso es un equilibrio. Y dado que es así, desarrollamos
quitamos PO y ponemos su desarrollo. Lo que queremos conseguir, ya veis, es la cantidad de equilibrio y luego sustituirla por su precio para hallar el precio de equilibrio. Sin más, como lo hemos visto hasta ahora, no hay misterio. Aquí igual, 500 menos Q, pues nada, pasamos esta Q que está restando al otro lado positivo, este 20 que estaba positivo al otro lado restando, manzana más manzana, 2 manzanas, y 500 menos 20, 480. Dividimos todo entre 2 para, evidentemente, hallar la cantidad de equilibrio en ese punto, en ese momento, que son 240 unidades. Ahora, ¿cómo hallamos el precio de equilibrio? Pues como siempre, cogemos estas 240 unidades y las sustituimos aquí. En cualquiera de las dos fórmulas nos tiene que dar lo mismo, tanto en PO como en PD. Y ya está. Pues 240 más 20, 260, y 500 menos 240, 260. Todo correcto. Hasta ahí todo perfecto. Bien. Es decir, voy a volver atrás para que creéis que esto pasa en la realidad. No, no pasa en la realidad. No existe la competencia perfecta. Hay movimientos, hay situaciones que, bueno, pues generan cosas, diferencias, Pero esto, repito, no pasa en el monopolio. Veamos. Si el monopolio va a conseguir su máximo beneficio cuando el ingreso marginal es igual a la función de oferta, tenemos que saber qué es el ingreso marginal. Sabemos qué es la función de oferta. La función de oferta es Q más 20, y esto lo tenemos claro. Pero ¿qué es el ingreso marginal? Bien, pues aquí viene otro acto de fe, o viene otro acto de fe. ¿Cómo conseguimos la función de ingreso marginal? Pues muy sencillo. El ingreso marginal es la función de la demanda con doble pendiente. Y ya sabemos lo que es la pendiente. Es decir, es la función de demanda multiplicando la pendiente por 2. No lo digo, lo hago. Precio de la demanda es igual a 500 menos 1 por Q. Recordemos, este 1 lo he puesto para saber que ahí va un 1, pero podría ir un 2, un 3, 2 quintos, da igual el número, ¿ok? 500 menos Q, porque multiplicar por 1 es como si no existiera. Pero, ¿qué hacemos? Multiplicamos la pendiente, que es menos 1, por 2. En este caso, ¿qué tenemos? Que la PD es igual a 500 menos 2 por 1 por Q. O lo que es lo mismo, me están diciendo que el ingreso marginal, y aquí es, por eso digo lo doble de la pendiente, es 500, que es el término independiente que no cambia, pero sí que cambia la pendiente, se ha multiplicado por 2, como era 1, pues ahora son 2, y ya está. Correcto, pues ya lo tenemos. Tenemos que la pendiente, ingreso marginal es 500 menos 2Q, es igual a la función de oferta. Y a partir de ahí desarrollamos. Y ya está, lo tenemos. ¿Cómo igualamos? ¿Cómo hallamos esta Q que es nuestra incógnita? Pues lo mismo, pasamos las Qs con las Qs, las unidades con las unidades, y tenemos que 480 es igual a 3Q. Lo ponemos en bonito, como nos gusta a todos. 3Q es igual a 480, dividimos todo entre 3 para que nos quede Q igual a 480 entre 3, y nos damos cuenta de que el monopolio, de que la empresa que fabrica estas naranjas, que produce estas naranjas, la única empresa que existe en ese país, va a producir, en vez de 240, como hemos visto antes, va a producir realmente 160 unidades, 160 naranjas. Esto va a perjudicar, evidentemente, a los consumidores. Entonces, ¿qué precio va a ponerle al producto el monopolio? Le Monopoly. Estoy fatal, ¿eh? Aquí pone el monopolio. Me lo voy a cambiar, de hecho, me molesta. A ver, el monopolio, eso es. ¿Qué precio le va a poner el monopolio? Es decir, la empresa que controla el mercado. Bien, lo leo, para que se entienda mejor. Sabemos que la empresa, para maximizar el beneficio, va a producir 160 unidades. ¿Por qué? Porque es donde el ingreso marginal, que ya lo hemos visto antes, es igual al coste marginal, porque hemos igualado esto. Ingreso marginal al coste marginal, y nos ha dado 160. Lo que tenemos que hacer es, para averiguar el precio, es coger las 160 unidades y sustituirla en la función de demanda para despejar el precio. Esta es la función de demanda inicial, no la de ingreso marginal. Recordemos que la de ingreso marginal era
500 menos 2 por Q, pero esta es la de demanda, 500 menos Q. Pues ese 160 lo ponemos aquí y ya está, lo sustituimos y punto. Y tenemos que el precio que se va a aplicar es de 360. Ahora, vamos a ver esto en tabla, para que veáis. Y luego lo vamos a hacer, como no, como nos gusta mucho a los economistas, gráficamente. Y además en una gráfica muy sencilla, que es una gráfica bidimensional, de 2 dimensiones, donde tenemos las X y las Y's. Y ya está. Tipo de competencia, la competencia perfecta, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y los precios son iguales, pues tenemos que se va a producir 240 unidades naranjas, llámale X, y precio va a ser 260 euros por unidad. Sin embargo, en el monopolio, como hemos igualado ingresos marginales a costes marginales, se va a producir 160 unidades y evidentemente, como hay menos unidades y una misma cantidad de demandantes, su precio va a aumentar a 340 euros, no serán 260. Menuda pasada, ¿no? ¿Cómo vemos esto gráficamente? Que yo creo que se ve bastante bien. Pues esto ya lo conocemos. Esta función, esta X, estas aspas, ya la conocemos. La función de demanda, donde tenemos precio máximo y cantidad máxima. Y en la función de oferta, donde tenemos precio mínimo, el punto de equilibrio, y si extendemos la línea, ya tendremos nuestra, no sé hablar, nuestra oferta, que recordemos que es el coste marginal, ¿no? ¿Dónde se cruzan? En el equilibrio E, y aquí encontramos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Esto ya lo sabemos de vídeos anteriores, esto ya está comprendido. Ahora vamos a poner todas nuestras cositas, todos estos valores aquí. ¿Dónde pondríamos entonces la función de ingreso marginal? Porque nos falta la función de ingreso marginal. Como es el doble dependiente, va a quedar por la mitad. Imaginaos que esto es 0 y esto es 100. ¿Por dónde quedaría la función de ingresos marginales? Pues parte del mismo punto de precio máximo y cae con doble pendiente a la mitad, es decir, por aquí, al 50% entre 0 y la cantidad máxima, por aquí, por ejemplo, ¿vale? Bien, ya lo tenemos, ingresos marginales, costes marginales. ¿Dónde se maximiza el beneficio de la empresa monopolística, en este caso el monopolio? Pues aquí, donde se cruza el coste marginal, que es la oferta, y los ingresos marginales. No aquí, sino aquí. Bien, ¿qué se va a producir ahí? La cantidad que va a producir el monopolio. ¿A qué precio lo va a producir? No lo va a producir a este precio de aquí, si extendiésemos la línea, lo va a producir al precio que están dispuestos a pagar los consumidores, que estará por aquí arriba. Extendemos esta línea negra y nos encontramos con el precio del monopolio. Ya veis que se producen cosas que no les gusta a la sociedad. El precio, en vez de ser este, va a ser este, que es más alto, y la cantidad, en vez de haber más cantidad, más naranjas, más kilos de naranjas en ese mercado, va a haber menos, ¿vale? Nos vamos a encontrar de aquí a aquí. Vamos a poner esto con numeritos que se ven mucho mejor, ¿vale? Pues nuestro equilibrio normal es 500, el precio máximo, ¿vale? Ya sabemos cómo calcularlo, y la demanda máxima también 500. El precio mínimo es 20 y la oferta se extiende hacia arriba. Aquí se produce el equilibrio en competencia perfecta, 260 euros y 240 kilos o unidades de naranjas, lo que queráis. Bien, ahora, metemos el ingreso marginal. El ingreso marginal sale del precio máximo, se encuentra con el coste marginal, es decir, la oferta, en 160 unidades, que son estas de aquí. Y si extendemos hacia arriba, cuando choca 160 con la función de demanda, nos encontramos que son 340 euros lo que se van a pagar. Bien, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues evidentemente que ya no van a pagar 260. En un monopolio pagarán 340 y además no van a consumir, no van a tener la posibilidad de consumir 240, sino solo 160 como mucho. ¿Por qué en términos generales los monopolios suponen una ventaja social? Es verdad que en términos generales esto pasa, aunque hay situaciones en las que la existencia de un monopolio supone una ventaja social. Por ejemplo, los bienes públicos, imaginaos el transporte, o monopolios naturales porque, digamos, a asumir el coste de, yo qué sé, una mina o recursos naturales que hay que explotar, que son buenos para la sociedad, suponen unos costes tan alto, que lo mejor es que una empresa
se encargue de esto. Una empresa que puede ser la unión de muchas empresas, un conglomerado de ellas o lo que sea. Y luego monopolios temporales que se producen por lo que ya hemos dicho antes, por investigación y desarrollo. Si yo investigo y desarrollo un nuevo tipo de naranjas que me dan más zumos o que su zumo es distinto o que lo puedo vender de manera diferenciada, pues eso me da durante un tiempo, un monopolio temporal, porque no hay ninguna otra empresa que compita conmigo en ese sentido. Esto es bueno porque incentiva a otras empresas a invertir en mi investigación y desarrollo. Y esto es importante para la sociedad, porque la investigación y el desarrollo supone cantidades ingentes de dinero para la investigación, para las universidades, para los estudios, etc. Por esto es bueno también que existan monopolios temporales, no enquistados en el tiempo. Hay, un problema fundamental, o sea, en términos generales, el problema es que crea un coste social. A esto le llamamos el coste social del monopolio, CSM. ¿Y dónde se puede ver en el gráfico ese CSM? Pues fácil. Si entendemos como una pérdida de excedente por parte tanto de los demandantes como de los productores, porque no existen productores, sino solamente una empresa, lo tenemos claro, el excedente de los demandantes, en este caso es este triangulito, ya lo vimos en el vídeo anterior, y el otro triangulito, el que queda abajo, el de los productores, ya lo tenemos. A esto le llamamos coste social del monopolio. Para saber cómo se mide esto en este gráfico, pues lo único que tenemos que hacer es quitar las líneas para no despistarnos. Pero primero, ¿cuánto mide? Mide, pues debería medir, pues esto de aquí. Bueno, volvamos a esta parte, para entender esto más detenidamente. 240 era lo que debería, en un mercado de competencia perfecta, producirse. ¿A cuánto dinero? A 260 la unidad. Pero, se está produciendo 160, es decir, pasa a 160 de 240 y se está pagando mucho más. ¿Cuál es la medida o cuál es el tamaño de este triángulo? Pues debería pagarse por 160, como mucho 180, ¿no? Que sería, digamos, lo que... para que me entendáis, si sustituyo esta cantidad en la oferta me daría 180, pues yo sé que el tamaño de la base de este triángulo es de 180 a 340 y la altura de 160, que es donde estamos, a lo que debería darse en el mercado de competencia perfecta. Bien, vamos a quitar todas estas líneas que lían un poco. ¿Y qué nos queda aquí? Pues nos queda un triángulo. ¿Y cómo hacemos esto? Como siempre, no hay misterio. Un área del triángulo será el coste social del monopolio. Base por altura partido de 2. Facilito, en este caso. La base, 340 menos 180, 160 unidades. Altura, pues 240 menos 160, 80 unidades. El área del triángulo, 160 por 80 entre 2. Eso significa 6.400 euros o millones de euros o miles de millones de euros pierde la sociedad porque existe un monopolio. Bien, pues espero que hayáis entendido por qué la existencia, al menos desde el punto de vista de la microeconomía, genera un coste social. En términos generales, aunque luego hay ciertas ventajas para el monopolista o incluso para la sociedad, dependiendo del tipo de bien del que se trate o del monopolio, si es natural o temporal, porque ha investigado y desarrollado un nuevo producto que le ha beneficiado durante un tiempo a esta empresa. ¿Ok? Existen otros tipos de competencia, por ejemplo, el oligopolio, que oligo significa en este caso pocos, no uno, pocos, y polio, poder. Entonces el oligopolio significa el poder de unos pocos o de unos pocos productores. En este caso hay pocos oferentes, y digo pocos porque ya no es único. Hay una especie de competencia, hay varias empresas. Desde el punto de vista académico siempre se utiliza el duopolio, es decir, donde hay dos empresas. Coca-Cola y Pepsi se reparten el mercado de los refrescos y punto. Entonces tienen un oligopolio. ¿El precio va a ser tan alto como el del monopolio? No, no es verdad, porque hay una especie de competencia entre estas dos empresas. Pero ¿va a ser tan bajo como el de la competencia perfecta, el equilibrio perfecto? Pues no, tampoco. Entonces hay un coste social del oligopolio en este caso. Porque hay ciertas competencias, se pueden dar actos colusivos explícitos, implícitos, ya veremos lo que es, pero entendemos que aquí hay pocos oferentes
y bueno, compiten entre ellos, pero no hay mucha oferta, no hay mucha variedad de productores en el que yo como cliente de Coca-Cola o Pepsi pueda ir a comprar otro refresco. Y exageremos, existen otros refrescos, pero vamos a suponer que solo existen dos. Entonces tengo que conformarme con esos dos. Los precios no van a ser muy bajos, pero al menos tengo uno u otro. En una competencia perfecta tendría cientos de refrescos. Bien, aunque este ejemplo ya lo volveremos a recatar después. El producto es único, diría entre comillas único, es poco diferenciado. Pueden ser productos sustitutivos, así como demasiado parecidos, como Coca-Cola y Pepsi. Ay, es que este ejemplo me gusta poco, pero gasolina A y gasolina B son poco diferenciados. Y claro, pues no tienes variedad. Y tú no puedes, digamos, buscar variedad porque si no te encuentras gasolinera A, te tendrás que conformar con gasolinera B. Y punto. Luego está la información asimétrica. Sigue siendo como el monopolio. La información no es muy abierta en el oligopolio, dado que solo hay dos empresas que conocen la estructura de producción de estos productos. Entonces, bueno, al final sí que hay una especie de competición que me favorece como consumidor de gasolina A o B, pero no hay demasiada, por el mismo hecho que hemos mencionado anteriormente, que son pocos oferentes. Y por último, existen, al igual que en el monopolio, fuertes barreras. Es verdad que para competir con gasolinera A, con gasolinera B, sería mucho más fácil que competir contra un monopolio, pero la estructura de costes son elevadas, son altas. Estas dos empresas controlan los recursos del mercado, me impiden que acceda. Es decir, hay un impedimento para entrar y para salir de este tipo de competencia, ¿correcto? Entonces, sigue siendo competencia imperfecta. Ahora bien, ¿qué son los actos colusivos que he dicho antes que se podrían dar, tanto explícitos como implícitos? Los actos colusivos, coludir es, digamos, llegar a un acuerdo entre dos partes para fastidiar o para, digamos, menoscabar o perjudicar a una tercera parte. Es decir, en este sentido, el oligopolio o el duopolio, dos empresas que se ponen de acuerdo para modificar los precios y perjudicar a los clientes. Esto es lo que significa el acto colusivo. Son acuerdos explícitos, evidentes, donde hay acuerdos previos para modificar las cantidades y los precios y actuar conjuntamente como si fuera un monopolio de facto, ¿vale? Como si de un monopolio de facto se tratase. Es decir, si la empresa A de gasolina A se junta con gasolina B y acuerdan los precios y reducir la producción para que el coste del litro de gasolina sea cada vez mayor, pues están actuando, además, explícitamente como un monopolio y perjudican, como si fueran un monopolio, a la sociedad. Y también se pueden dar implícitamente. Es decir, se pueden dar por imitación o seguimiento. Imaginaos que la gasolinera A y la B están enfrente una de otras. Y la B sube un poco el precio. Pues la A dice, oye, pues yo también lo subo. Pues lo subo y que la gente que venga por esta carretera me lo compre al precio y si no se tiene que dar la vuelta a toda la carretera para ir al otro lado. ¿Estoy haciéndolo por imitación? Sí, pero es un acto colusivo implícito. No hay acuerdo previo, solo por imitación. Yo imito a los demás competidores de este mercado. Entonces, subo el precio, perjudica también a los clientes. Y, de hecho, como he dicho antes, actuarían como un monopolio. Bien, y ahora vamos a hablar de la competencia monopolística. Y la competencia monopolística no es un monopolio, pero sí que se le parece. Y es importante tener en cuenta esto. La competencia monopolística hay muchos oferentes y muchos demandantes. ¿Cómo? ¿Que se parece mucho a la competencia perfecta? También. Pero hay algo que transgrede que no hemos transgredido hasta ahora, ¿no? Hay muchos productos, pero diferenciados, y esta es una de ellas. Es decir, vamos a suponer naranjas, o vamos a suponer carne, o supongamos cosas que en principio, digamos, satisfacen las mismas necesidades
y que puede que haya poca diferencia entre ellas, pero no es lo mismo comprarse una carne de Angus de la empresa de la Sierra de Madrid a comprarse una carne de vaca de cualquier sitio. Entonces, ya estamos diferenciando el producto tanto que la gente en su cabeza, a esto se le llama posicionamiento del consumidor o en la mente del consumidor de este producto, es tan diferente al resto, aunque satisfaga la misma necesidad, que lo ven como un producto único. Y ahí es donde viene la cuestión, lo ven como un producto único. Y si es un producto único, estamos hablando de que es la empresa se convierte en un monopolio. Información asimétrica. Pues si la información es asimétrica, ¿por qué? Porque existe la publicidad y el marketing. Cada uno tiene su estructura de coste, su diferenciación, su característica de producto y lo vende como si fuera único. Y luego barreras, existen barreras, pueden existir. ¿Tan fuertes como el monopolio o como el oligopolio? Tal vez no, pero sí que la barrera más evidente es el posicionamiento en la mente del consumidor. Vamos a poner un ejemplo, este ejemplo, Coca-Cola y Pepsi. Sabemos que son refrescos que satisfacen las mismas necesidades, pero claro, los que beben Coca-Cola difícilmente querrán Pepsi cuando van a un restaurante. Y los que compran Pepsi, lo mismo para Coca-Cola. Estamos hablando de que en la mente del consumidor Coca-Cola es Coca-Cola y no hay nadie que venda Coca-Cola y por lo tanto se convierte en un monopolio del refresco Coca-Cola. Y eso le permite subir el precio un poquito porque lo que está vendiendo es un producto exclusivo, un producto que se adapta al cliente, que es lo que tú quieres realmente. Tú no quieres cualquier refresco, quieres Coca-Cola. Tú no quieres cualquier refresco, quieres Pepsi. Y eso es básicamente lo que es una competencia monopolística. Hay varias empresas de lo mismo, hay varias empresas de perfumes, hay varias empresas de Coca-Cola, hay varias empresas de muchas cosas, pero a través de la publicidad y el marketing se diferencian tanto que tú lo asumes o lo sientes como si fuera único, como si fuera el único productor del producto que encaja contigo o que te gusta a ti. Bien, ya sabemos que los monopolios o la tendencia a los monopolios no producen beneficios sociales en términos generales, por lo que es importante defender la competencia. Esta trae una serie de beneficios, recordemos, reduce los precios son más baratos en una competencia donde haya muchos productos o productos sustitutivos. Una cosa importante que no he dicho del apartado anterior, de este apartado. ¿Qué pasa con los precios en la competencia monopolística? Que son elevados hasta cierto punto, porque yo puedo elevar el precio de la Coca-Cola porque la gente que consume Coca-Cola quiere Coca-Cola y punto. Pero no lo puedo elevar demasiado porque hay productos sustitutivos. Recordemos que en el monopolio puro no hay productos sustitutivos. En la competencia monopolística sí. Hay productos sustitutivos. Pensemos en la mantequilla y la margarina. No, me encanta la mantequilla. No quiero saber nada de la margarina. Quiero mantequilla. Muy bien, pero si la mantequilla es prohibitiva, no puedo pagar la mantequilla, no consumiré mantequilla, consumiré margarina. Y esa es la cuestión. Que Coca-Cola no se puede permitir subir el precio al infinito porque la gente se irá de Coca-Cola, por mucho que ame y adore Coca-Cola, se irá a Pepsi. ¿Vale? Y como decíamos, reduce los precios, competencia en calidad, porque si hay competencia entre dos individuos o dos empresas, o más de dos empresas, muchas empresas, cada una querrá darle la mejor calidad al producto con relación a su precio para que la gente diga, ostras macho, es que este móvil me ha salido barato, pero es de buena calidad, me gusta, voy a comprarlo. Y el boca a boca extienda esto y evidentemente le compren más a esta empresa que a otras. Investigación y desarrollo en productos para diferenciarse, lo que trae avances sociales, ya lo hemos dicho, o variedad de productos. Ahora bien, la pregunta que debemos contestar, si la competencia es tan importante, ¿quién la defiende? Pues la defiende la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta comisión tiene, digamos, varias funciones, ya lo veremos, pero existen varias leyes importantes en las que se apoyan los pilares de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia para evitar abusos empresariales, como son, por ejemplo, la Ley de la Defensa de la Competencia o la Ley de Competencia Desleal, la
digamos, la comisión utilice este tipo de leyes, las leyes que defienden la competencia, para sustentar, digamos, sus funciones. Estas leyes pueden funcionar mejor o peor, y esto es discutible, pero existen. ¿Y cuáles son las funciones de la CNMC? Pues investigar y sancionar prácticas que atenten contra los mercados y la competencia, evidentemente. Actos colusivos, como ya hemos visto antes, acuerdos que hagan las empresas, o que una empresa quiera destruir de forma desleal a otra, diciendo mentiras, atentando contra su sistema de producción, lo que fuese, para quedarse con el mercado, haciendo extorsión, etcétera. Esto, evidentemente, aparte de lo ilegal, de todas sus formas, ha de sancionarse, porque si no, no existiría la competencia, ¿no? O sea, se reduciría la competencia. Si yo me quito a mis competidores, mato a todos mis competidores, pues es evidente que, o sea, exagerando, que me quedo yo solo en el mercado, ¿no? Bien, elaborar recomendaciones para incentivar el aumento de la competencia leal, por eso lo de desleal, leal, es decir, vamos a ver cómo se podría incentivar la creación de, yo qué sé, fabricantes de zapatos para que haya más competición en el mercado y la calidad de los zapatos o el cliente de los zapatos salga beneficiado, ¿no? Y luego supervisar especialmente la aplicación de la normativa en competencia en sectores estratégicos para la nación, energía, telecomunicaciones. Es decir, yo necesito saber o ver que la empresa de energía, por ejemplo, Iberdrola, no se está creando una especie de monopolio, porque si se crea una especie de monopolio en este sector estratégico para la nación, puede ser muy perjudicial para los consumidores o las telecomunicaciones, que una empresa controle toda la información de las personas o armamentísticas, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y hasta aquí, mi gente. Espero verte en el próximo vídeo. Hablaremos del sistema financiero, de cómo está compuesto, de algunos productos, a un nivel básico. Recordemos que este nivel, el nivel que estamos trabajando, es un nivel, digamos, aceptable, o que todo el mundo, o digerible, ¿no? Que todo el mundo se puede tragar o comer. En fin, que espero que te haya gustado este. Venga.